Queremos saludar esta mañana a Julio López. Hola Julio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Carlos. Saludo a Fito, a Estela, también a la teleaudiencia. ¿Cómo estamos? Bueno, gracias por acompañarnos esta mañana, Julio. Nosotros queremos tener una evaluación, una visión de la situación que se da, porque creo que tenemos 45, 46 días de cuarentena, y cómo la clase sindical ha venido evaluando esta cuestión que de una u otra manera nos golpeó, pero a todos y a algunos sectores mucho más. Julio, por favor. Es así, Carlos. En realidad nosotros tenemos una, digamos, preocupación adicional a lo que tiene el resto de la sociedad, porque llegamos a la conclusión de que el sector de los trabajadores y los sectores carenciados son los que más duramente han vivido esta crisis pandémica. Y nosotros tenemos posicionamientos desde el punto de vista puntual y también aspectos estructurales acerca de la política que aplicó el gobierno, digamos, para enfrentar la crisis. Vemos con una mirada muy crítica la orientación general que ha tenido, digamos, la política del gobierno, porque creemos que está orientada a descargar todo el costo de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. Entonces, para analizar esto tenemos que partir desde la propia ley de emergencia, digamos, y el carácter que esta ley tiene, ¿verdad? Bueno, vemos por ahí, nos preocupan un montón de cosas, los despidos que existen, la información del propio viceministro hablaba de cerca de 90.000 denuncias de despidos, los cesados son aproximadamente 50.000, el sector de nuestros compañeros trabajadores denominados informales es aún más dramática la situación que viven. Los subsidios, tanto al sector denominado formal, que lo recibe a través del IPS, es absolutamente insuficiente, no reciben todos los trabajadores ese subsidio. Por otro lado, también las ayudas en base a los programas del gobierno para los sectores informales, los desocupados, incluso las MIPYMES, digamos, son también absolutamente insuficientes, con el aditivo de que son, digamos, aplicadas con mucha deficiencia. Se tarda mucho, la gente ya está sufriendo hambre, por eso las manifestaciones en los sectores más carenciados. Bueno, vivimos una serie de preocupaciones, nos preocupa mucho la situación de los compañeros trabajadores de la salud que están al frente de la batalla, porque realmente no se cumple con ellos las garantías mínimas de los mecanismos de bioseguridad. Nos preocupa también la corrupción reinante en el manejo de los fondos que se han adquirido para enfrentar esta crisis. Bueno, para empezar, digamos, este pantallazo, Carlos y compañeros. Claro, la cuestión es que creo que todos tenemos el diagnóstico y sabemos la situación, pero lo que no tenemos es la solución. Claro, en realidad nosotros tenemos propuestas para el gobierno. Lo que pasa, Carlos, que esta discusión nos lleva generalmente a abordar los problemas estructurales, porque el gobierno tiene una respuesta. El asunto es si estamos o no de acuerdo. Nosotros decimos que no estamos de acuerdo con la política del gobierno porque se orienta a descargar la crisis sobre los sectores populares, sobre los trabajadores y los sectores populares. Entonces, ¿a qué nos lleva esta discusión? Nos lleva a, lógicamente, tener en consideración la magnitud de esta crisis pandémica y a partir de ahí discutir las políticas. ¿Y las políticas a qué nos llevan? A discutir de dónde sale la financiación de los programas para enfrentar, digamos, la crisis, no solo sanitaria, sino subyacentemente la crisis social y económica que esto produce, digamos. Y nosotros creemos que la orientación del gobierno se suscribe casi exclusivamente en mayor endeudamiento
y nosotros sabemos que al incrementar la deuda externa, lo único que estamos haciendo en realidad es cargar sobre el pueblo, porque es el pueblo el que va a pagar la deuda externa. Entonces nosotros decimos que existen alternativas de salidas a la crisis y que en estos momentos se está discutiendo, ¿verdad? Nosotros creemos que es un momento, digamos, importante para discutir otras salidas estructurales que se orienten a que la crisis no la paguen los sectores pobres, sino que la paguen aquellos sectores eternamente privilegiados en nuestra sociedad. Por eso hablamos de la urgente necesidad de una reforma tributaria, por ejemplo, que cambie la orientación eterna que ha tenido nuestro sistema impositivo, que es descargar todo el peso tributario sobre los sectores mayoritarios del país, sobre los trabajadores, sobre la clase media-baja, sobre las MIPYMES. Sin embargo, los tabacaleros, las grandes corporaciones sojeras, los grandes latifundios, las grandes fortunas, las ganancias de las grandes corporaciones financieras, los bancos. Este es el momento para discutir esas salidas estructurales, Carlos, y nosotros los trabajadores estamos intentando poner en el debate eso, que lamentablemente ayer nuevamente, mayoritariamente, los congresistas han rechazado una propuesta que, aunque no sea lo suficiente, por lo menos es la intención de cambiar la orientación de quién pone la plata en nuestro país. Pero perdón, Julio, ustedes no son escuchados y mucho menos invitados. Ese es otro tema, totalmente de acuerdo, Carlos. Nosotros creemos que el proceso se da de una manera absolutamente arbitraria porque es profundamente antidemocrática. Imagínate, Carlos y compañeros, que se está discutiendo cuestiones trascendentales para la vida institucional del país, como es la reforma del Estado. Resulta ser que nosotros vemos que ese es un proceso peligroso que apunta, digamos, a reforzar la actual orientación que tiene nuestro sistema económico, nuestro sistema social, que está profundamente influenciado por lo que nosotros llamamos el modelo económico neoliberal. Y en esta discusión de la reforma del Estado no están presentes los actores fundamentales del funcionamiento económico del país, como somos los trabajadores. Los trabajadores del campo y los trabajadores de la ciudad, así también como los trabajadores del Estado, que son, digamos, los que sostienen con su trabajo cotidiano el funcionamiento del Estado. Entonces, los actores principales de la producción, los actores principales de la producción agrícola, los que sostienen el funcionamiento del Estado con su esfuerzo cotidiano, no somos convocados para discutir este tema tan trascendente, ¿verdad? Y además, nosotros sabemos que por las expresiones de sus propios voceros, en realidad es profundamente limitada, y no solamente limitada, sino que orientada a reforzar lo que nosotros denominamos un sistema absolutamente injusto, que se orienta, digamos, a favorecer, a seguir favoreciendo a una pequeña minoría eternamente privilegiada en nuestro país. Entonces, el movimiento sindical está en total desacuerdo con esta orientación del gobierno por ser absolutamente precaria, por ser absolutamente elitista, y decimos que en realidad el gobierno está jugando con fuego porque la situación crítica se va agravando, la pobreza va creciendo, digamos que las estadísticas y los parámetros, digamos, van a pegar un salto en el sentido de que va a haber mayor desocupación, mayor pobreza extrema, va a haber, digamos, crisis económica. Y bueno, es una situación preocupante que nosotros creemos que requiere urgentemente, sí, una reforma del Estado,
pero que tenga características democráticas, que los actores principales de la producción y de la vida social del Estado estén presentes y que eso se haga con mecanismos como, por ejemplo, una Asamblea Nacional Constituyente. Julio, ¿qué ustedes opinan con esto que se está haciendo como presión también con esta pandemia, con esta crisis sanitaria, con los recortes de los privilegios, sobre todo en la función pública y binacionales? No la reforma al Estado como quieren vender, porque la reforma al Estado solo puede hacerse con una convención constituyente, pero esta racionalización, ¿cómo ustedes están viendo? Bueno, nosotros, ese es un tema que tiene que ser bien aclarado para que se entienda también bien la posición, por lo menos de la Confederación de la Clase Trabajadora. Nosotros estamos en total desacuerdo con los salarios exorbitantes. Nos parece una grosería, digamos, teniendo en cuenta el nivel de vida que vive el común de los trabajadores en nuestra sociedad. Creemos que hay una profunda inequidad salarial que tiene que ser abordada, que tiene que ser transformada. Seguidamente a esto, nosotros decimos que esta es una discusión que, así como hablábamos del tema anterior, en primer lugar se tiene que llevar adelante con los representantes, digamos, de la clase trabajadora y no de manera unilateral y arbitraria. En segundo lugar, hay que informar de manera certera y sincera a la opinión pública qué sector y qué porcentaje, digamos, de los trabajadores del Estado conforman ese sector privilegiado. Nosotros decimos que es un sector ínfimo, y acá también aprovecho para decir que no son los trabajadores los culpables de esa situación de privilegio de un pequeño sector de los trabajadores del Estado. Esto es producto de una política prebendaria, clientelista, que han aplicado los sucesivos gobiernos, principalmente el gobierno Colorado, porque es el que más estuvo en el poder, en donde se han metido al sector público a través de recomendaciones políticas. Y ahí el ejemplo cotidiano, ustedes los periodistas permanentemente también lo publican, ¿verdad? Ahí están los parientes de tales políticos, los parientes de los Galavernas, los parientes de los Zacarías, los parientes de Trato Apuá, y bueno, esa es consecuencia de una política prebendaria y clientelista que tenemos que desechar. Lo que a nosotros nos preocupa y que denunciamos también permanentemente es que en nombre de la crisis pandémica se apliquen de manera arbitraria esta política de reducción de esos beneficios, entre comillas, afectando a una franja muy grande de trabajadores del Estado que en realidad vienen trabajando honestamente, siempre han cumplido su tarea de servir a la ciudadanía y sin embargo están siendo afectados por esta política. Y me refiero al arrebato de derechos fundamentales como subsidio familiar, subsidio alimentario, que son pequeñas conquistas que tienen que ser analizadas porque forman parte de algunos derechos básicos de los trabajadores. Pero estamos en total acuerdo de que se tiene que impulsar una reforma para que exista mayor equidad salarial al interior del Estado. Julio, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Siempre queremos tener todas las visiones y queremos tener todas las posiciones con respecto a un país que sufre como tantos otros países también. Pero evidentemente que el sufrimiento puede que aumente en una situación como esta porque no se han realizado las cosas como tenían que hacerse en su momento. Y eso golpea y nos va a golpear mucho y nos va a costar mucho salir de esta situación
Por eso siempre es importante escuchar a todos los sectores aquí en Telefuturo y bueno, por eso agradecemos también la gentileza de que comparta esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Julio, que tengas buen día. Muchas gracias, Carlos, también a los compañeros y un saludo a la audiencia. Muchísimas gracias. Clase sin...